solicitud. Esto de acá se va a ir a la evaluación y asignación de trámite, y acá se va a definir el trámite con el que se va a trabajar. Esto de acá, con esto de acá vamos a matar nuestro proceso, ¿sí? Estoy acabando el proceso. ¿Cuál es la diferencia y por qué esto de acá estaría mal? ¿Por qué esto de acá estaría mal? Correcto, por acá esto debería ser su proceso. ¿Sí? Luego, lo que yo voy a hacer es tengo que matar este proceso para poder iniciar el otro proceso. Por lo tanto, si este proceso va a morir y va a aperturar otro proceso, y lo que conversamos el día sábado, ¿cómo lo va a aperturar? ¿Con qué lo voy a aperturar? O con una señal o con un mensaje, correcto. En este caso lo tenemos que aperturar ¿con qué? Con un mensaje, que sería de 1 a 1. Acuérdense que lo conversamos el sábado. Acá no estaríamos trabajando con una señalización múltiple, sino con una señalización de 1 a 1. Entonces, estaría matando mi proceso para poder aperturar el otro proceso. Si no, no podría desarrollar el. Muy bien. Entonces, el vocal lo que va a hacer es, va a determinar la tensión. Y acá cuando determina la tensión, en un caso excepcional, es más, vamos a hacerlo así y de ahí vamos a ver por qué está mal. En un caso excepcional, podría determinar que requiere que el asesor, hay un pronunciamiento del asesor, pronunciamiento de asesoría, pronunciamiento de asesoría, y o lo que podría ocurrir es que se determine una revisión en sala, o que se determine una revisión unipersonal. Son algunas cosas que podrían pasar. O que se determine una revisión unipersonal. La revisión en sala significa que va a haber una votación de parte de los 3 vocales, y en función de la revisión de los 3 vocales es que se va a generar una resolución, ¿ok? Y el vocal al final va a generar la resolución, ¿ok? Y con esa resolución estaríamos matando el proceso. Muy bien. A ver, comenzamos ahorita a analizar lo que acabo de hacer. Obviamente, lo que acabo de hacer está mal, ¿sí? Y lo que quiero que me digan es por qué está mal. ¿Cuál es el criterio del filtro? Ok, no te preocupes. ¿Cuál es el criterio de que vayan por un camino? Ya, este es el fin, ya, ahora sí. Ya, bueno, ya este debió ser su proceso. Ya, bien, bueno, el proceso. Ya, cuénteme, ¿por qué está mal?
¿Qué pasa por qué? No dice nada. Y no dice que Ok, no me está diciendo qué canal voy a seguir. Entonces yo acá le debería decir determinada atención, acá le diría atención unipersonal, correcto, divergente también, entre vocales y entre asesoría. Vamos a colocar el nombre, tipo de atención. Bien, hasta ahí vamos bien. Es bueno colocar el marca. Y eso es lo que realmente está mal. Correcto. Yo debería, de alguna manera, no paralelo, porque no estoy aperturando un paralelo. Justamente, como dice Heredia, lo que yo estoy aperturando, ¿qué cosa es? ¿Es una convergente o una divergente? Es una divergente. ¿Y qué debería unir? Una divergente. Correcto. Entonces, lo que me falta a mí colocar por aquí es una divergente. Vamos a borrar todo esto. Le vamos a colocar la divergente. ¿Seguro lo que estoy haciendo? ¿Es una divergente? Sí. ¿Es una divergente? ¿Es una divergente? Sí. No, esta no es una divergente, es una convergente. Es correcto. Esta es una convergente. ¿Sí? Muy bien. Ahora, esta convergente. Así es. Muy bien, señor Heredia. De varios van a entrar a uno. Ahora, ¿por qué la necesidad de trabajar con esta convergencia? Pregunta. ¿Pude no haberla colocado? La respuesta es sí. Pero ¿cuál es el problema? Que en teoría yo debería sincronizar ¿cuántos objetos de negocio? Un objeto de negocio. Así es correcto. Y entonces, yo acá pude haberle dicho, estaría mal que vean varias empresas en un mismo. claro, Sí. ¿por qué no? Así es, y no para que no convergentes. Es correcto. Una cosa es trabajar con grupos paralelos, es decir, trabajar con compuertas exclusivas, inclusivas, o paralelas, y otra cosa es la divergencia y la convergencia. ¿De acuerdo? Sí, lo ya hemos enlazado. Divergencia y convergencia, dividido en uno. ¿Sí? Exclusivos. Esto de acá es exclusivo o paralelo. Exclusivo o paralelo. Exclusivo, muy bien. ¿Cómo lo convertiría a inclusivo? Con el circulito. Correcto, con el circulito, muy bien. ¿Y cómo lo convertiría a paralelo? Con el más. Con el más. ¿Aprendieron algo? ¿Ok? Me pagó 450. Con esto ya preparado, la idea ¿cuál es? La idea es que comencemos ahora a darle sentido a nuestro flujo. No voy a archivar, lo voy a dejar sin archivamiento, sí, solamente para poder que nos sacarse el tiempo, no nos va a dar mucho tiempo que digamos. Muy bien, hasta aquí, ¿esto está más o menos decente? Sí, está más o menos decente. Sin embargo, tiene un error. Y un error crítico. Como si no está bien. Pero ¿cuál es el error? ¿Por qué esto no se ajustaría a la realidad? Así es, correcto. Recordando lo que hemos empezado, esto es Ponilandia. Y en Ponilandia no existe en la vida real. ¿Ok? La arcoíris, la mariposa y todo, en la vida real no existe. En la vida real, ¿qué cosa va a pasar? Van a haber errores. Y de hecho, si yo voy a realizar una solicitud, de hecho, como producto de la revisión,
yo podría tener un error que me determine que se cancele el flujo. Entonces por ahí algún genio me diría, bien, entonces como tenemos un error, ya pues es fácil, le colocamos la divergencia acá para controlar el error. ¿Eso estaría bien o no? Desde adentro. Correcto. ¿Y cómo sale acá? Hay una... Con terminate. Hay una opción de terminate. Con terminate. Claro. Con un control de errores. Se viene acá. En el mismo proceso control de errores. Correcto, manejando el control de errores. Muy bien, lo que habíamos pensado. ¿Cómo manejamos el control de errores? Colocándole justamente el error que pueda ocurrir. ¿Sí? Así es. El subproceso tiene que tener entonces el error, que en este caso yo le podría decir, ok, muy bien, esto de acá me va a tener un error, y el error podría ser la terminación o anulación de la solicitud. Y esta anulación de la solicitud obviamente va a un final, y el flujo normal, si estaba bien entonces, que de acá venga hacia aquí. Pregunta, ahora, ¿estaría bien o no estaría bien lo que acabamos de hacer? Esto es la PC2. Esto es la PC2. Correcto, ¿por qué debería ser término? Porque no es el flujo normal. Correcto, porque no debemos contabilizar el objeto de negocio que se va a mover. Es correcto. El sustento y esa pregunta de examen, no debemos contabilizar acá el objeto de negocio. Básicamente es por eso. Y como esto, si acá tengo un flujo para hacer una evaluación y asignación, a lo mejor esto de acá podría darse caso, como que se da el caso, de que no pueda continuar debido a que me falta también algún documento. Entonces, en este caso puntual, de igual manera yo puedo controlar su error. Vamos a tratar de ordenarlo un poquito. Y como producto de haber controlado el error, puedo necesitar que me manden información adicional para poder controlar y poder continuar con esto de acá. Y entonces acá yo le puedo decir, aquí me suena algo. Ok, podríamos trabajar acá con un flujo que sea desarrollo o gestión de proveídos. Ok, en el estado proveído significa que no tengo la documentación completa y la administración le va a pedir al solicitante cierta parte de la información. Es un proveído. Normalmente se correcto. Por ejemplo, la botica, ya no tiene la venta. En el caso de la botica sí él queda. Lo entraría hasta dentro del mismo proceso. En este caso no, porque en este caso tienes que... así es. Con tu botiquita, con todo lo que has hecho, tu boticón. Bueno. Y entonces, lo mal escrito. Así como he recibido una solicitud, entonces también voy a poder, por mesa de partes, hacer la recepción de información complementaria. La manejamos como evento, como subproceso, y esto lo volveríamos a meter por aquí al grupo. Pregunta, ¿esto está bien? No, ¿Por qué no está bien? porque tienes dos veces a un proceso. Correcto. Entonces, lo que yo debería hacer aquí, vamos a para acá para que quede más despacio. Ya no, este es un macro flujo. Dentro de cada vez. El rey no debe agarrar. Dentro de cada uno de estos. ¿Qué cosa es un sombrerito? ¿Se acuerdan? Están cuadraditos. El sombrerito.
Le queda así como una Ven, cuadro. como una V volteada. Como una V pero El volteada. macro. Así queda. En lugar del Recibí Facebook. recibí papel, ¿Recuerdan? firmar papel, Siguiente está. mandar a... Correcto, el escalamiento, que es lo más Inicio. en instancia. ¿Sí? Pero de ahí puede haber que no es el caso de un error. Pues esos son los controles de errores. Y entonces de acá, yo lo podría de esta manera integrar al flujo. ¿Sí? Es una forma como se podría ir trabajando. Muy bien. Y ahí yo estoy más o menos ya estructurando un flujo, pero hasta ahora no he definido qué cosa voy a hacer realmente en cada proceso. Es decir, lo que estoy abriendo, estoy haciendo una copia y pega de lo que tengo en la cadena de valor. Algo diferente a la cadena de valor aquí no tengo, porque solamente tengo proceso. ¿Qué me falta? Tarea. Es correcto. Muy bien. Entonces comenzamos a hacer tareas. Vamos a entrar a uno de acá. Bueno, vamos a hacer bueno. Vamos a entrar a recibir solicitud. Pregunta, ¿por qué no tengo leyes? ¿Por qué no tengo puntos? Es correcto, porque ya estoy dentro de un punto. ¿Qué tuviera que hacer si quisiera acá aparecer leyes y puntos? ¿Jalarlo? ¿Qué tendría que hacer para acá tener un ley y un punto? Hacerlo reutilizable, acuérdense. Solamente los subprocesos reutilizables pueden tener pools y leyes adentro. No, reutilizar es un tipo de subproceso. Como cuando tiene encapsulamiento, venga. Voy a colocar, para no ver flujo, voy a colocar otro, va a ser el subproceso orden. Clic derecho. Exacto. Y le digo, ¿de qué tipo va a ser mi subproceso? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Un hermanito. Editar subproceso. ¿Qué cosa tengo acá? ¿Sí? ¿La captaron? Ya. Bueno. Luego. Pero ¿en qué caso podría usar un proceso de Por ejemplo, en la titulación debería ser reutilizable. Este de aquí debe ser reutilizable. ¿Por qué? Porque en la titulación de una solicitud no es algo que corresponda a un flujo determinado, sino yo lo puedo anular por varios motivos. Entonces simplemente reutilizo en ese proceso en varias partes del flujo. Es lo que vamos a poder reutilizar. En el caso de la botica, por ejemplo, ¿qué puede hacer en la botica, por ejemplo? No, pero la atención es parte del flujo. ¿Qué cosa no sería parte del flujo que tendría que ser reutilizable? Por ejemplo, la devolución. Sí, lo que lo tiene dentro del convenio. Una devolución. Sería su propio subproceso. Así como acá, yo digo que la anulación es reutilizable. ¿Por qué? Porque esa anulación yo la voy a poder sacar de otro punto. Entonces, para no estar definiéndolo en su propio lane a cada caso, simplemente lo creo en otro lane y luego reutilizarlo. ¿Por qué yo lo digo? Porque, por ejemplo, en la atención al cliente tenemos la parte del doctor, la parte del cliente, que tenemos ahí. ¿Sí? Se te va a entrar. Pero lo que queremos poner ahí como pool afuera, no sé, o sea, lo que ya les estoy explicando. O sea, tenemos como rol al doctor, al y pero a veces pero se ven involucrados ellos en el cliente. ¿Ya? ¿Cómo con su proceso de atención al cliente? O sea, ¿cuál es el problema? Es que ahí tienes, ahí a ver, mira, es interesante leer. Me dice que tengo de pronto un proceso. Mi proceso que es atención al cliente.
proceso de atención al cliente tengo dos roles que están trabajando. Uno es el médico y uno es la enfermera, secretaria. Sí. Ambos roles están trabajando sobre lo mismo. Pregunta, ¿qué hacemos? Tengo un solo proceso con dos roles trabajando. ¿Cuál es el subproceso que van a desarrollar? Lo que pasa es que toca tienes dos subprocesos de pronto. Un subproceso que debería ser recetar medicina y un subproceso de pronto que podría ser validar despacho, no sé. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a hacer la enfermera? Secretaria. Secretaria. ¿No? Secretaria. Bueno, la secretaria, ¿qué es lo que va a hacer la secretaria? Darlo. Derivado. Es la que se va a encargar de hacer ya el envío de la solicitud al cáncer. Que son dos roles diferentes con dos procesos diferentes. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? En donde yo tengo dos subprocesos diferentes, pero tengo dos roles diferentes, cada uno con su propio subproceso. ¿Sí? ¿La capaz? Para este caso, sí. Si partimos la Pero, por ejemplo, ¿qué tareas tienes acá? La secretaria tiene que hacer calidad de clientes. ¿Qué haces tú en receta? Me evalúa el cliente, estado Diagnosticar, diagnóstico, de ahí doy un informe, generar informe, ¿no? la receta. ¿Y qué es antes de generar receta? ¿O qué debería generar receta? ¿Tu historial? Primero diagnostica, luego ¿qué hace? Actualizar el La historial. historial es parte del diagnóstico, ¿no? Hago el diagnóstico, Comunico. luego plantea cuál va a ser la solución del diagnóstico. Por lo tanto, harías no sé, ¿cómo se llama? En términos médicos no sé cómo se llama, pero algo así sería como la evaluación del resultado. No sé en términos médicos cómo se llama, eso lo traigo de ustedes. Es, acá yo, en otras palabras, el médico se pregunta, ¿Qué hago? ¿qué medicina podría recetarle? Y para eso podría entrar a consultar de pronto por el web service las medicinas que están disponibles en la cárcel. ¿Por qué? Porque yo para una sola enfermedad, esta persona que está enferma, la misma enfermedad puede ser atendida por un montón de medicinas. Y a lo mejor esa es la alternativa de medicina que le voy a dar. Voy a tener que seleccionar, ahí está, seleccionar medicina podría ser. ¿Sí? Después de eso, ¿qué haría? Generar receta. Tiene un proceso importante dentro de la generación de la receta. Eco. Mira, tienes solamente uno más al otro, tienes cuatro. Al otro. Imagínate lo que tendría que hacer ahora la secretaria para mandarle esto acá. Un proceso que tenga entre 4 y 8, correcto. Un subproceso que tenga entre 4 y 8 actividades está bien. Es un subproceso consistente. ¿Por qué no más de 8? Porque es difícil de leer. ¿Por qué no menos de 4? Porque no es un ¿No tiene sentido? Básicamente por eso.
Pero es que tengo 10. Pues tiene 10, déjame en 10. La idea es que sea entre 4 y 8. Es que tengo 3. No es hombre que tenga 3 o que tenga 9. Entre 4 y 8. Un proceso tiene subproceso. Un subproceso tiene actividad. El proceso tiene actividades adentro, sí, pero agrupadas por. Esto es un proceso, estos son los procesos. Es que no necesariamente son reutilizables, ojo. Claro. Ninguno de esos será Eso sí, otra vez reutilizable. todavía tenemos Todos son bienvenidos. Otra vez. Ojo, todos los procesos que he armado son bienvenidos. Ninguno es reutilizable. ¿Sí está claro? Muy bien. Entonces, entrando en su proceso. Editamos. No tenemos, lo editamos. Y comenzamos a armar el subproceso. Estamos hablando de recibir la solicitud. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para recibir la solicitud? Ok. Solicitar identificación de contribuyente. Contribuyente. Y esta tarea es manual. Es una solicitud de contribuyente, tenemos que hacer ahí. Verificar identidad de contribuyente. Igual es una tarea manual. Vamos a verificarlo con los documentos. Es más, podemos colocar una tarea de usuario y lo validamos con la página web de la RENIEC, colocamos por ahí. Correcto. Y por lo tanto, al verificar, yo podría decir identidad de contribuyente. Si es válida, podría recibir solicitud. Y si no es válida, y si lo recibo, acá la podría colocar el usuario, le genero el código de la solicitud. Y si no es válido, yo le podría decir rechazar solicitud. Y esto de acá también de usuario para dejar el registro. ¿Estará bien? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no está bien? Dios, fin. Uno debe hacer un evento de error. Correcto. ¿Y cómo debería ser el de arriba? Un error. Correcto, debería ser un error, muy bien. ¿Sí? Dejar sí. ¿Por qué no le colocaríamos terminate acá? ¿Quién me dice? Porque yo lo estoy manejando. Porque no es un proceso. Correcto, está afuera. Si yo lo colocara afuera, ahí sí le colocamos terminate. Así es. ¿Saben por qué? Todos sabemos cuándo se echa. Tiene una en la salida, ¿no? La pregunta es interesante. ¿Por qué a ese nivel colocamos errores y no colocamos terminate? Porque si a este nivel comenzamos a colocar terminate, el problema va a ser que después cuando vean todo su mapa de proceso no van a saber en qué punto están acabando el proceso. Y cuando quieren validarlo, tenemos que armar un mapa. Si yo le pongo terminate acá va a funcionar, la respuesta es sí. Pero cuando ustedes quieran realizar su modelo y les digan, oye, ¿en qué punto acaba tu modelo?
échate a buscar, abrir su proceso por su proceso, hasta que encuentren el punto donde acaban. Por un concepto de orden, sí, debería estar afuera. ¿Funciona acá adentro? La respuesta es sí. Pero cuando tengan su modelo de verdad ya armado, ni su mamá va a saber en dónde está el punto pertinente. Y ahí va a ser el dolor de cabeza de ustedes. Es correcto. Entonces, correcto, es como si tuviera el try catch de la programación. ¿Programa que llama? Ya, try catch, el ahí estoy. Este es el catch. Entendí. Lo mismo funciona en C#, toda la programación funciona con los dichos try catch. En Oracle, lo que fuera Web sí, lo mismo. El Web de la cosa de la historia del Oracle, lo mismo. Bien. ¿Qué me falta? Miremos este diagrama y miremos esto. ¿Qué me falta? Manejar el error afuera. Correcto. Por lo tanto, esto yo debería haber manejado. Y haberle dicho acá, es posible que tenga un error. Porque cada uno tiene dependencia. Si tiene un error adentro. No necesariamente todos tienen que tener error. Pero tienes que evaluar cuando necesites, cuando no necesites. O sea, para esa presentada puede ser solo lo que son puntos clave. Sí, normalmente se colocan lo que son puntos claves. Normalmente se colocan lo que son puntos claves, que son los que me van a ayudar a poder controlar el flujo. Muy bien. ¿Dónde lo puso? Bien. No pasó nada. ¿Preguntas hasta aquí? Profesor, Cuéntame. los stakeholders, ¿Qué tienen los stakeholders? ¿dónde van? ¿Quién me está preguntando los stakeholders? Nosotros solo cambiamos ahí. ¿De quién es ¿Qué es el stakeholder? ¿Quién me dice? interesado? Entonces hemos conversado. ¿Qué es el stakeholder? ¿En qué capa aparecen los stakeholders? La arquitectura. Correcto. ¿Y en la capa de capability? ¿Con qué está asociado el stakeholder? Al actor, muy bien. ¿Y el actor con qué está asociado? Con el rol. Profe, pregunta es, en este caso lo que a nosotros nos ha explicado, digamos, recibir solicitudes. ¿Quién Te estoy contando. El stakeholder, ¿con quién está asociado? Con el actor. El stakeholder, ¿con quién está asociado? El actor de capability. El stakeholder, ¿con quién está asociado? Con el actor. ¿El actor con quién está asociado? La carta se ve. Es que lo que nos han explicado nosotros lo Olvídate lo que te he explicado. Acá, la teoría es clara. Y la teoría te dice, tú tienes un capability. En el capability, en la capa de capacidad, en la capa de motivación, ¿qué tienes? Tienes actores, tienes rol, tienes stakeholder. Si no tuvieras eso, yo dije lo mismo. Pero no es lo mismo, son cosas diferentes. que lo vamos a manejar como un lane más. Como un lane más. En este caso. Acá no hay stakeholder. Habla de manual de diseño, no vas a encontrar que acá hay stakeholder. Habla de los manuales de BTM y no vas a encontrar que hay stakeholder. Es correcto. Muy bien. Heredia ha compartido un manual de escenarios. Estamos de acuerdo, lo ha compartido en el grupo. No sale, bro. Perdón, en tu grupo de uno. Ok. A mí me sacaron de esa vez.
Hay un que ha compartido con investigación, me parece bastante bueno. Por eso no le pasé con detalles. Muy bien. Rechazar la solicitud. Y al rechazar la solicitud, tenemos que matar el proceso. Muy bien. ¿Preguntas? Perfecto. Tómale. No sería mejor que le pase el archivo después. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Vaya. Ahora. Digamos que, bueno, ya estamos haciendo el proceso de recibir la solicitud, estamos controlando el flujo de la solicitud, lo estamos derivando, estamos viendo para otro lado. Y cuando rechazo la Estoy solicitud, grabando lo que hago. Con el audio y todo. y cuando rechazo la solicitud, lo que va a ocurrir ahí es que voy a tener que generar una notificación de rechazo. Vamos a editarlo. Genera notificación de rechazo. Esta notificación es tipo usuario porque lo hago con el usuario cara a cara. Y junto con la notificación de rechazo se van a generar de manera automática los requisitos no cubiertos. Generar plantilla de requisitos no cubiertos y a la vez yo debería generar la plantilla de requisitos adicionales. Es decir, termino la generación de la notificación de rechazo, pongo Enter y en paralelo debería hacerlo todo. ¿Está bien? ¿Por qué no está bien? Le falta el evento. Le falta el... Correcto, falta divergencia. ¿Qué tipo de divergencia? Paralela. Correcto, divergencia paralela. Muy bien. Entonces, acá lo que voy a colocar es una divergencia paralela. Para los flojos, una forma bonita de hacerla es jalas esto y luego esto, jalas otra vez lo mismo y jalas. Este es para los flojos, ¿ya? Para los flojos. Para los flojos, editar. Ahora, aquí unir esto de acá, puedo hacer el episodio. Ya está, para no estar haciendo rayitos. Más casi igual. Emitir constancia y se acabó el proceso. Muy bien. Marco. Todo esto de acá lo están trabajando de forma usual, es decir, están trabajando a nivel de usuario. Perfecto. ¿Preguntas? Bien. Vamos a jugar. Ahora, una vez que hemos trabajado, tengo que hacer dos cosas pendientes. El transaccional con paralelos, que lo voy a trabajar ahora, y el diferencia entre un avantaje y un transaccional paralelo. Quiero saber la diferencia entre una tarea Vamos usual y una tarea a manual. pasar. Le pregunto. ¿Cuánto eso está en internet? Uy. En sus procesos hay ley. No. Sí, no, ¿por qué? Ya están dentro.
Yo en la escritorio estaba neto. En los subprocesos hay leyes. Sí, no, ¿y por qué? Leyes. Leyes. En el subproceso. Ya está dentro, ya está dentro. Ya está dentro. Correcto, no porque están adentro. ¿Cómo podría ser para que sí tengan leyes? Reutilizable. Lo hacemos reutilizable. Muy bien. Va a ser todo. ¿Ah? ¿Tú te estás en el intro? Y derecho, reutilizable. Que lo vas a poder reutilizar. No, pero yo no me acordaba, el sábado me acordaba. Reutilizable. Lo vas a reutilizar. Le doy clic derecho al proceso y le doy clic derecho y le digo proceso tipo reutilizable. Y ahí ya se puede meter leyes. Recomendación, no los usen. Se van a complicar la vida. ¿Quién eras? Como grillo, no es grillo. Piojo. Muy bien. Hasta acá, hicimos este. Ley. Ley. Eso, la ley. Ley. Lo que se llama ley. Ley, no. Ya. Muy bien. Ya. Entonces tenemos este pequeño flujo que estamos comenzando a trabajar. Muy bien. Ahora, vamos a entrar, voy a activar otro subproceso diferente que no esté en el grupo, pero básicamente para tocar lo que dice toma, que es cuando lo convierto en uno transaccional. ¿Y cuándo usaría uno transaccional? ¿Cuándo usaría uno transaccional? Ahorita lo bueno, vamos a ver ahorita. A ver. Hacer evaluación, gestión de proveídos. Ya. Cuando yo hago la determinación del informe, en paralelo voy a hacer y voy a reservar sala, vocal, para poder atender al proveído. ¿Sí? Si por algún motivo, imagínense la situación de la atención. En la situación, yo le digo, muy bien, determinamos la atención. Yo voy a tener que determinar, o va a ser unipersonal, solamente es un vocal, o va a ser revisión en sala, en donde vamos a hacerlo con 3 vocales. ¿Sí? Imaginemos que hemos separado a los 3 vocales para poder comenzar la atención. Llega el momento de la atención por los vocales y un vocal no está presente en sala. Porque se enfermó, porque no vino, porque su hijo ha jalado pay por 5ª vez, no sé, por algún motivo, no ha llegado a la sala. ¿Qué hacemos con los grupos vocales? ¿Le damos el trome que se pongan a leer ahí hasta que se acabe el proceso? ¿O qué hacemos? Los reutilizando. ¿Y cómo hacemos para que pueda continuar en otra cosa? Porque claro, se va para hacer eso. Cerca. Imaginémonos lo siguiente. Vocal 1, vocal 2, vocal 3. Tenemos los 3 vocales. El vocal 1 no ha venido. ¿Qué deberíamos hacer con vocal 2 y vocal 3? ¿Qué deberíamos hacer? Abusar. Liberar por ese caso y que se puedan analizar otro caso. Y de pronto reasignarlos a que puedan hacer otra cosa. ¿Sí?
¿Sí captan la idea? ¿No? ¿Seguro? No, profe, no. ¿Quién es el que los tres? A ver. Si hacemos otro caso, si lo que hacemos otro caso, sigue siendo Pero otro caso donde hay un tercero. O lo ponemos a otra cosa, no sé, porque lo ponemos a barracazar, lo que sea. Los liberamos para que hagan otra cosa, cualquier otra cosa. Como un tipo de plan de contingencia. ¿Sí? Entonces, ahora, imaginemos que reservamos a los vocales. Y por ahora no hay sala para que puedan sesionar. ¿Qué hacemos? Lo mismo, tenemos que liberarlos. Imaginemos que tenemos las salas reservadas y no llegan los vocales. Liberamos la sala para que alguien más lo utilice. ¿No es cierto? Ese concepto de que yo tengo algo y lo voy a liberar porque la otra parte no se ha cumplido es trabajar con el concepto de los subprocesos transaccionales. Y ahí es cuando yo trabajo con el hecho de poder liberar. En la programación es como cuando hacemos rollback. ¿Nunca has hecho rollback en tu programación? En Oracle. Pero es una programación. ¿Base de datos? ¿Ya? ¿Han usado base de datos? ¿Cuándo se graba el registro de la base de datos? Commit. Hago insert, Commit. y luego hago Commit. ¿Qué pasa si como resultado de las inserciones algo está mal y no quiero grabar ese dato? ¿Qué escribo? Rollback. ¿Y qué ocurre con todo lo que he escrito desde el último commit hasta ese rollback? Chao, se perdió el cambio. ¿No es cierto? Entonces, en ese momento, lo que va a ocurrir es que, ya, para todo, no pasa. Tienen su Word, ¿no es cierto? Y están escribiendo y escriben Control Z. ¿Qué pasa con ese Control Z? Se eliminan los cambios anteriores, ¿no es cierto? Ya, lo mismo va a ocurrir acá, es el Control Z. El Control Z es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, para hacer el tema de la revisión en sala, vamos a darle a editar, iniciamos, evaluar, disponibilidad, y con la disponibilidad ya evaluada y aprobada, lo que vamos a hacer, es en paralelo reservar vocales y reservar sala. Una vez que he reservado vocales y que he reservado sala, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? ¿Qué pasaría si no tengo vocales o si es que la sala por A o B se... ¿Qué vas a Muy bien. Reservamos y reservamos área. Cuando ya está todo esto reservado y listo para trabajar, entonces se hace la revisión del expediente. Se hace la revisión del expediente. Y se emite el pronunciamiento. Emitir pronunciamiento. Esto de acá es totalmente manual. Esto de acá, bueno, realmente lo registro, así que esto de repente debería ser usuario. Reservar vocales, esto es automático. Y esto es automático. Esto es automático.
una de las características. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué nos falta acá? Ah, bueno, termina, ya. ¿Qué nos falta? ¿Y cómo liberan? ¿Cómo liberan? Mensaje no. ¿Cómo liberan? ¿Mi derecho a liberar? A ver, ¿cuál es mi derecho a liberar en el país? En el país no hay derecho. A ver, el día sábado conversamos sobre este elemento o sobre este evento realmente que me ayuda a liberar. Compensation, preguntation, lo que querés empezar a compensar. Compensación. Lo que pasa es que lo está leyendo en español. Compensation. No es compensation. Así, compensation. Bueno, el compensation, ¿qué cosa hace? ¿Qué cosa dice el compensation? Libera la actividad de compensación, es decir, al ocurrir esto, ¿qué va a pasar? Automáticamente se va a generar una actividad tipo compensación. Venga, yo lo creo que automáticamente le crea una actividad tipo compensación, justamente para poder liberar lo que está ocurriendo. En otras palabras, si tengo un error en la reserva de vocal, debería ser acá como actividad de compensación liberar vocal. Y acá debería liberar salas. Así es como se trabaja con la compensación. Pero para que esto funcione, ¿de qué tipo debió haber sido mi subproceso? Transaccional. Correcto. ¿Y cómo hago que mi subproceso sea transaccional? Afuera. Afuera. Ya. ¿Cuál es el subproceso? ¿Recuerdan? Revisión en sala. Revisión en sala. Muy bien. ¿Cómo le digo que sea transaccional? Y esa transacción. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que este de acá tiene ¿qué cosa? Bordecito. Doble borde. Doble borde, está. Gráficamente es eso. Ahora, ¿cómo le coloco esto a un evento de RIP? No se le coloca. La transacción te mata el proceso. No necesito. Es más, no hay cómo colocarle el proceso. Eso ayuda a recorrer igual. Ayuda a recorrer. No continúa, te mata el proceso. Este es el error. ¿Y cómo Ahora, lo hace? la segunda pregunta. Liberar el proceso. Estamos nosotros trabajando con el proceso. Venimos, recibimos la solicitud, revisamos la solicitud y nos ha venido, estamos trabajando ya acá en la sala Ahí fue el y hemos hecho una revisión en sala. Pero, en forma paralela a la revisión en sala, debería ir registrando las incidencias. Puede ser parte del proceso y no es algo externo a lo que ocurre normalmente. Es decir, como parte del proceso, así como yo hago la revisión del expediente, mientras reviso el expediente, así como hago el procesamiento en sala, debería ser el registro de incidencias. Entonces, lo que voy a hacer es que este registro de incidencias lo voy a lanzar como un paralelo. Claro. Y este paralelo lo voy a lanzar de frente a un escalamiento.
¿Ok? Estas clases son escalamiento. ¿Para qué? Para poder recibir el escalamiento por acá y poder hacer alguna actividad por acá. Por ejemplo, el registro de incidencia. ¿Qué es el escalamiento y cuál es la diferencia con el error? Y el error también escala. Puede ser. Es correcto. La diferencia entre error y escalamiento es que el error te detiene el proceso, te detiene el flujo. El error te detiene el flujo. Y el escalamiento simplemente dispara otra cosa que va a ocurrir por ahí. Y continúa. ¿El escalamiento? Sí, puede llevarte a retroceder. El error también te puede llevar a retroceder. Si no te lo ocurre es que en el escalamiento, los dos flujos van a ser ejecutados. El flujo de arriba y el flujo de abajo. Si fuera error, el flujo de arriba ya no se ejecuta. Solamente se ejecuta el flujo de abajo. Porque el error te mató. Esa es la diferencia. ¿Sí? ¿La captaron? ¿Preguntas? ¿Bien? Es paralelo. Entonces es un paralelo que sale del proceso, del subproceso. En otras palabras, es un paralelo que está sacando algo de su proceso para que se pueda ejecutar afuera. ¿Sí? ¿Preguntas? Bien. Ahora, hasta acá están dibujando su flujo bien bonito, todo lindo, todo maravilloso. Correcto. Escenario. Escenario. ¿Qué es lo primero que necesitan hacer para poder desarrollar su escenario? ¿Recursos? Bueno, es cierto. Normalmente, antes de hacer escenario, primero validen que su HTML funcione. Muchas veces lo hacemos, así como ahorita tenemos la volada, y por eso le damos un conector, o le damos un flujo o algo, y se nos va a caer cuando quiera simular. Entonces, ¿cómo simulamos? ¿Se acuerdan? Bueno, validen para validar tu diagrama. ¿Sí? Correcto. Muy bien. ¿Por qué no le damos run workflow al Visual Studio? Ok. Ya no sé qué quieran comenzar el Visual Studio. Quédense con que se puede Simulation View. Ok. El Visual Studio lo que tendría que hacer ya era la diferencia entre el Visual Studio y esto son las fases de BPM. ¿Cuántas fases tiene BPM? 3. ¿Cuántas fases tiene BPM? Vale. BPM tiene 4 fases. ¿Cuáles son? Model. Ese señor brasileño. Assembly. Ese señor brasileño. Te faltan 2. Deploy. Y el 4. Manage. Manage. Ok. Modelar, ensamblar, desplegar y administrar. BP. No hay más. Es todo lo que tiene BP. La parte de model, si quieren basarse en una metodología, por ejemplo, para el model, una metodología que utilizo mucho, hay una metodología española que se llama MAPE. MAPE, M-A-P-E, modelación
Modelación, análisis, modelación de análisis de procesos de negocio, una cosa así. De procesos empresariales. Modelación de procesos, modelación de análisis de procesos empresariales. El MAPE, ¿qué fase tiene? Diagrama, modelo, análisis, mejora, documentación, 5 pasos. ¿Sí? MAPE. Ahora, esto de acá, hasta acá, ¿qué han hecho? Solamente diagramado, nada más. No han modelado, porque no han tirado un cochino escenario, solamente diagramados. No han hecho pero ni el 1% del 1% de lo que ven. A eso no hace nada. Esto lo hace, esto de acá lo hace un problemito. Aquí las pelotitas y vamos a realizar ahora y lo vamos a hacer. Ahora, una vez que hacen esto, ¿cómo hacen para modelar? Correcto. Para modelar tienen que comenzar a crear escenarios. Lo crean acá. Luego que han modelado, viene el análisis. ¿Cómo hacen el análisis? Con lo que es correcto, el resultado de la simulación, hacen un análisis Juari. Recién cuando han hecho un análisis Juari, van a poder hacer el siguiente regalo que tienen que hacer. ¿No? ¿Cómo se llama? El proceso que cambia. ¿Cómo sé que el proceso va a cambiar si no es un análisis Juari? Sí, justo es. Tiene mucho trabajo. Déjame ser esclavo ahora. El esclavo. Esta semana. Estrella, también tiene estrella si quieres. Entonces, recién con una vez pueden ustedes determinar cuál es el detalle del proceso que están eligiendo. Ahí recién están haciendo análisis. Si un análisis igual, no pueden decirle, ya, este es el mejor proceso. Yo voy a preguntar por qué es el mejor proceso. Porque me parece que me tenía que parecer muchas cosas. En números, ¿por qué es mejor? Y estos son análisis en costos, en tiempos, en utilización de recursos. Y ahí recién es consistente lo que están haciendo. Una vez que han hecho eso, eligen el proceso, que es el que les viene ahí, que les va a quedar, y lo documentan. Y recién cuando han hecho eso, ahora sí pueden abrir su Design Studio. Y en el Design Studio lo comienzan a hacer. A las tareas manuales les comienzan a colocar formularios. A las tareas de servicio las enlazan con Service. Y comienzan a construir ya su proceso para montarlo en un servidor de proceso. Pero en qué curso no llegamos a construir esto. Ahí, a menos mal. Posiblemente utilizado posiblemente es porque las personas conectadas sin utilizar un mensaje. Han usado para un evento internet. El mensaje tiene una debilidad, ¿ya? Sí, pero mensaje amarillo o mensaje rojo. Ya, pues esto le informe en rojo. En rojo. A la tabla, que a la tabla de salir. Podemos colocar la pero tienes que colocar igual que matar el proceso. Muy bien. Ahora, hasta aquí, como les digo, han diagramado. Lo que me dicen que ahorita que le coloque validate es solamente para ver la sintaxis.
si la sintaxis es correcta o no. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Abren cada proceso. Vamos a abrir uno de los procesos. ¿Este proceso? Ya, este hemos trabajado, ¿no es cierto? Este bonito, recibir solicitud. ¿Con ese vamos a trabajar? Entonces, nos vamos a la lista de simulación. Si ustedes ven, hay dos que me lo pinta azulito y el resto no. ¿Por qué no? Porque están vacíos. Ok, me pinta dos azulitos, que son los que sí le hemos puesto contenido, lo hemos armado bonito, y el resto no los hemos hecho todavía, por eso me aparecen en blanco. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos dos que hemos trabajado? ¿Cómo? Correcto, entonces vamos a comenzar a crear los escenarios. Muy bien. ¿En qué orden creamos el primero? Le ponemos el nombre, como quieren. Realmente lo importante, ven hasta acá a Manage Scenarios, y en el Manage Scenarios acá yo le coloco cuál es el escenario que voy a trabajar. Por ejemplo, yo le puedo crear un escenario que sea recepción de solicitudes sin proveedor. No sé. El nombre que usted quiere es el nombre del escenario. Una vez que yo he creado mi escenario, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vengo acá a cada uno de los procesos, como este aparece pintado, aparece con una manito, este de acá no aparece con manito. ¿Por qué? Porque este acá no puede entrar a ver nada, porque está vacío. Puedo entrar a ver qué contiene este proceso y entro al proceso. Y recién tengo acá los flujos de lo que está ocurriendo. Lo primero que hago, y voy a regresar a mi diagrama, lo primero que hago cuando tengo esto armado es verificar que funcione. Este de acá va a funcionar mal, tengo que estoy haciendo un control de flujo. ¿Por qué va a funcionar mal? Miremos esto. Comienza a correr mi proceso. ¿Cómo llegó esto a un run? Aquí, run, y comienzo a correr. Y está comenzando a simular el proceso. ¿Qué es eso? Claro, está comenzando ahora, no va a continuar, obviamente, porque esto de acá no tiene cómo continuar, no sabe cómo continuar este, y acá ya se le va medio rayado. Pero lo que va a pasar es todo va a pasar como un solo objeto. Y lo que va a hacer es me va a crear instancias, va a crear 1000 instancias porque es lo que está definido por default. De las 1000 instancias que va a crear, me va a decir que van a haber 500 que haber acabado bien y por ahí van a haber otras que va a haber acabado mal. Fue la vida ya. Sí, pero yo lo he configurado. O sea, solamente agarró y damos clic en ejecutar. Todavía falta diseñar. Es más de la mitad del proceso está vacío. Si yo lo viera como proceso, digamos que usted ya me trae su proceso hecho, y le digo, es que tu proceso está recontra. ¿Por qué tiene Acabo de cerrar lo que estaba haciendo. Porque has arrancado 1000 y ¿cuánto terminó bien? Solamente tiene 50% de éxito en tu proyecto. En otras palabras, de cada 1000 solicitudes, solamente 500 han acabado bien. Algo que está feo ahí. En la parte de abajo dice cuando sale paralelo sale 499 y en la revisión de sala dice Acá en el paralelo, este es uno de ellos. ya. Dice revisión de sala, registro de incidencias y luego sale 169. Eso también está contabilizado al final de todo. Claro. Pero todos se van a revisar incidencias. Se vienen 159 para acá, 169 para acá y 174 para acá. Pero todos, de todos los revisiones de sala se van incidencias. Ajá. O sea, todo lo que se registra en incidencias también va al final. Claro, porque acá yo lo estoy uniendo acá otra vez. Ahora, esta incidencia de acá
me matan este pin de acá. Es decir, yo estoy acabando 169 acá, pero como resultado del escalamiento. ¿Cómo escoge cada incidencia de manera aleatoria? ¿Verdad? ¿Cómo escoge cada incidencia de manera aleatoria? Ahorita no tiene nada adentro. Todos los están mandando para acá. Es más, todos los 169 los mandan para acá abajo. Sí, pues. ¿Por qué? Porque tiene un paralelo. Voy a cerrar la ventana y tiene un paralelo adentro, mira. Tiene un paralelo. Este paralelo los manda al escalamiento y el otro los manda al flujo normal. En otras palabras, lo que ha ocurrido es que todo lo manda para acá y también lo manda al escalamiento. A diferencia del error que te frena, yo he conversado con Mateo, a diferencia de que te frena, también te permite abrir el otro flujo. Y puedes trabajarlos tanto por acá como por acá. Ese es el trabajo con escalamiento. Sea la diferencia del error. ¿Sí? ¿Sí? ¿Claro como el agua? No. Muy bien. ¿No? ¿Qué cosa no está clara? ¿Qué cosa no está clara? O sea que... Ya, está para lo bien. Sí, el escalamiento, correcto. El escalamiento te va a mandar los dos lados a la vez. El escalamiento no te manda el flujo. El escalamiento es continuar el flujo y además lo escala. ¿Y cómo sabes si en el otro lado del escala termina? No, se perdió. Es asíncrono. Ah, ok. No es síncrono, es asíncrono. Ah, ya. Lo manda por acá y por allá. Y cada uno ya sigue tiene su propio ciclo de vida. ¿Sí? ¿La captaron? ¿Preguntas? Profe, para el manejo de recursos es necesario. Todavía no mayor recurso. Hoy te llevo. ¿Hasta ahí está claro? No se llega. ¿Alguien le pone un besito para que te entiendan? Muy bien. Entonces, tenemos los flujos que se han construido, que se han armado, disparamos los flujos para ambos sentidos y entramos ahora a cada uno de estos flujos. Muy bien. Hemos hecho la prueba de ejecutarlo como validación del proceso y todo funciona bien, sin problema. ¿Qué es lo que nos falta? Comenzar ahora a trabajar ya con la configuración del proceso. Antes de llegar a la configuración del proceso, tenemos que configurar el modelo. ¿Sí? Este escenario tiene una configuración. ¿Cómo configuro el escenario? Me vengo a propiedades, aquí. Y comienzo a configurar mi escenario. Ya tiene un nombre mi escenario. Y le coloco el ciclo de vida del proceso. ¿Cuál es el ciclo de vida del proceso? Es cuánto tiempo voy a evaluar todo el proceso completo, desde el inicio hasta el fin. Por ejemplo, yo podría pensar en el ciclo de producción de costeño y puedo decir muy bien, ¿cómo va a trabajar costeño? Va a trabajar con una producción mensual, por ejemplo, 30 días. O podría pensar de pronto en el cierre de venta semanal que hace Arcángel y le podría ir a trabajar 7 días. ¿De qué depende? Depende del negocio. Cada negocio va a determinar su forma de ejecución. Entonces, pongámosle que son 30 días para trabajar. Esto de acá de minutos es el display que te va a hacer, y obviamente la moneda también para el display. Eso no es crítico. Lo crítico es que desarrollen esto de acá. Okay, el resto los va a ayudar, no es crítico ahorita. Muy bien. Una vez hicieron eso, tenemos que decirle, ok, en ese mes, ¿cuántas, en este caso, solicitudes van a entrar? Y para eso aparece esta tuerquita de aquí. Yo le digo, en ese mes van a entrar 500 solicitudes. Oye, ya está. Le acabo de decir cuál es la cantidad de instancias que voy a crear. Tienen que decir cuántas instancias van a crear.
Una instancia depende del objeto de negocio. Y regresamos al Ultimate. ¿Qué es el objeto de negocio? El dibujito cuadradito, ¿no es cierto? ¿Y para qué me servía ese dibujito cuadradito del objeto de negocio? Es lo que va a contener los atributos del proceso. Por ejemplo, ¿cuál sería el objeto de negocio aquí? La solicitud. La solicitud. La solicitud es el objeto de negocio que va a contener dentro de sí los atributos del solicitante, el motivo y todo lo demás. En el caso de ustedes, ¿cuál sería el objeto de negocio? Es aquello que va a hacer que se mueva el proceso. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería el objeto de negocio? La atención médica. Y un atributo de la atención va a ser ¿qué cosa? La receta. En este momento no se maten describiendo el objeto de negocio. Los atributos del objeto de negocio los utilizamos cuando ya pasamos al Visual Studio. ¿Okay? Cuando hace Visual Studio, crean el objeto de negocio como una tabla transaccional. Y esa tabla transaccional les va a ayudar a contener los objetos de negocio. Acá no se marea todavía. Claro. Sí. Tú tienes una pseudoprogramación. Para poder, incluso tienes una parte en la que puedes construir tu formulario. Y el design dice, ¿en qué lo quieres? ¿En qué hoja lo quieres construir? ¿En .NET o en Java? ¿Qué base de datos quieres utilizar? ¿Oracle o SQL Server? Elige qué combinación quieres y comienza a desplegarte tu formulario. ¿Qué bacán es? Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle la cantidad de objetos de negocio. ¿Y bien? Le colocaron los objetos de negocio que van a entrar y le van a entrar 500 objetos de negocio. En este caso, la solicitud de atención. Una vez que han definido eso, acá también lo pueden volver a configurar, pero no lo deberían configurar, deberían dejarlo así, en blanco. ¿Por qué? Porque la definición la he hecho a este nivel, que es el nivel del proceso. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que sí deberíamos configurar acá? En mi escenario, más o menos, con un estudio que he hecho, ¿cuántas solicitudes vienen con identidades válidas y vienen con identidades no válidas? La mayoría vienen con válidas. ¿95% te parece? Entonces lo configuras. 95% vienen con identidades válidas y el 5% vienen con identidades no válidas. Está configurando tu proceso. Acá viene la respuesta, ¿cómo? El 100% o indistintamente me va a colocar para el sí o para el no. No. Lo va a colocar según tú lo configures. 100% no podría. Sí, 100% si quieres. Pero pues, si va a ser el 100%, entonces ahí le colocas la decisión. No tendría sentido. Muy bien. Acabamos de configurar que el 95 viene por acá y el 5 viene por acá. Y ahí van a comenzar a ver algunos cambios en el proceso. Lo siguiente, y acá se terminar, el análisis del tiempo. Esa es la parte de pronto más crítica del proceso. Y es la más chévere también. Regresamos acá. Hasta acá, si yo estoy en validación de proceso, solo aparecen las cantidades, ¿no es cierto? Ahora miren, me vengo a análisis de tiempo y me va a aparecer además el tiempo de llegada de cada uno de los objetos de negocio. Es decir, cada cuánto tiempo va a llegar. El grave error que solemos cometer es lo dejamos por default y lo dejamos por un medio. ¿Qué error? Lo dejamos con un valor numérico. Es decir, ya, llega cada 5 minutos.
Pregunta, ¿eso es verdad? A no ser que sea en máquina, no es verdad. ¿Por qué? Correcto, porque es una distribución normal y va a depender del flujo de afluencia de personas que llegan al tribunal o de la frecuencia con que te pidan un medicamento a cáncer o de la frecuencia con la que se haya impedido o la frecuencia base. Vamos a ver eso. Para poder armar eso, tanto en las frecuencias como en los tiempos de atención, utilizamos el concepto de distribución normal. Selecciono este archivo de aquí, le digo distribución normal, ¿repito? Ya, selecciono esto, va a distribución normal, y ok, y lo que hace es que cambia este proceso, te coloca la media y la desviación estándar. Ahora, imagínense que tengo este caso de atención en el tribunal, ¿ok? Claro, porque si no, no se hace. Cien observaciones, 100 incidencias que han ocurrido. Y de las incidencias que han ocurrido, yo tengo un tiempo de regresión del expediente. Es decir, cuánto le cuesta el tiempo revisar un expediente. A este le cuesta 921, 874, 372, es decir, cuánto le cuesta a cada uno. ¿Cómo se calcula la media? Ahí está la fórmula. Igual, promedio de todo, va, listo, sacaste el promedio. Recontra easy. Luego, ¿qué haces? Para calcular la desviación estándar, restas y sacas el cuadrado de la resta entre la incidencia y tu promedio. Con eso calculado, lo que haces, lo sumas, lo divides entre las incidencias y le sacas la raíz cuadrada. Eso lo sumas, lo divides entre las incidencias y le sacas la raíz cuadrada. La cantidad de observaciones debería hacer referencia a los objetos de negocio que yo voy a instanciar. Es decir, si yo voy a instanciar 1000, debería haber más o menos como unos 1000 o cerca de 1000 observaciones para que sea coherente, si no, no tendría coherencia. Ya, calcularon el tiempo de revisión y calcularon el promedio y calcularon la desviación. ¿Sí? Digamos que esto no es tiempo de revisión, sino es el tiempo de llegada. Tiempo de llegada de los expedientes. ¿Sí? Es decir, en promedio cada 10 minutos tiene un expediente nuevo. ¿Sí? Pero no es que lleguen siempre cada 10 minutos. Tiene una distancia del punto medio a la incidencia de 3.87. 3.88.
9.8, vamos a ponerle 9 y 3 para hacerlo fácil, ¿ya? Mi mediana es 9 y mi desviación estándar es 3. Y trabajamos con 100 observaciones que estamos ocurriendo. ¿Sí? Y le damos OK. Lo que acabo de hacer es crear cuál es la distribución en tiempo y cuál es la cantidad de llegadas al proceso. Ahora, una vez que han hecho este proceso, lo mismo tienen que hacer con cada actividad. ¿Cuánto tiempo me toma en promedio y con su desviación estándar incluida desarrollar esta actividad? La mayoría es así, correcto. Sí, la mayoría es que trabajan manuales. ¿Cuáles son las que yo podría de alguna manera discriminar y decir no funciona así, las automáticas? Digamos que estas fue correcto, porque las programas, muy bien. Entonces lo que involucra el costo de cada tarea tiene que ir relativo a lo que se debe después de esa cosa de... Es correcto, Poma. Y eso tiene que ser relativo a lo que han hecho ustedes en su request. En Architecture Request. Es correcto. Qué bueno que te perdonaste por nosotros. Lo que digo es, los tiempos que configuren acá tienen que ser relativos con el análisis preliminar que ven en tu Architecture Request y en el scope de tu arquitectura que está redactando, tu arquitectura que está desarrollando. Para eso que todo eso, acá se comienza a unir. Ahora, Sí, ¿verdad? Una chica así. el modelo propuesto, lo que tú esperas en tu arquitectura, en la request. Lo que yo espero en la request. Muy bien. Cuidado. Entonces, una vez que has hecho esto, que has configurado la duración, que has configurado las llegadas y los tiempos de llegada de cada objeto de negocio, lo siguiente que te toca hacer es lo que dice Poma. ¿Cómo le decimos ahora qué recursos van a trabajar? Te vienes a análisis de recursos. Correcto. Y para eso seleccionas acá los recursos, le dices recursos, le dices agregar y le comienzas a decir cuáles son los roles que van a trabajar. En este caso, va a trabajar el ¿cómo se llama? Profesional de ingreso, así se llama el rol que hay en el tribunal, responsable de ingreso, el responsable profesional. Ahora, en el modelo en general, yo tengo una cantidad de recursos disponibles. Es decir, por ejemplo, yo tengo 10 ventanillas en mesa de partes y un responsable de ingreso. Así como lo tengo. Eso está acá arriba. ¿Sí? ¿Cuánto me cuesta en cuanto al costo fijo y al costo variable? Por persona. ¿Esto lo proyectamos a una botica o a toda la botica? Depende de cómo lo vayan a hacer tu escenario. Entonces yo acá le voy a decir, ok, la tasa de ingreso 25 y el profesional de ingreso 10. Además, costo por hora, un costo adicional de 5 y un costo de 8. No sé. Estoy colocando los números ahí. Ok. Una vez que han hecho eso, lo que tenemos que hacer es decirle muy bien, de esos que yo he marcado ya, ¿quiénes van a solicitar este documento? El profesional de ingreso. ¿Y cuántos necesito para hacer esto? 5 nomás. Porque solamente trabajan 5 ventanillas al año. Muy bien. Habla del total. Y con eso
ya tú comienzas a trabajar. Ahora, pregunta. ¿El tribunal atiende 24 horas? La respuesta es no. Para él tiene el calendario. Y en el calendario, aquí arriba, yo le creo el calendario de atención normal del tribunal. Atención. ¿A qué hora empieza? Normalmente empieza a las 8 de la mañana. ¿Ok? ¿Cuánto dura? Dura más o menos 8 horas. Y trabaja de manera, los recursos están disponibles de manera semanal. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y le puedo decir si es que trabaja de una fecha a otra o simplemente le digo de manera abierta. Hay algunos, por ejemplo, las cosas que hasta viernes no se deben hacer un modelo, pero si quieres completar la parte de la Pero es una incidencia adicional. Acá trabajamos en el grupo, creo que normalmente debería pasar, las incidencias adicionales, excepcionales, no raras, nos bromean. ¿Sí? Muy bien. Le damos OK. Y listo. Hasta ahí. Ahí ya terminé. Han hecho, no, han modelado su primer escenario. Entonces, ya le digo administrar escenario y le digo nuevo. Y le puedo decir duplicar el escenario. Y acá le podría decir solicitudes 2. ¿Okay? Y entonces colocar solicitudes 1 para no complicar la vida. solamente cambiar los parámetros. Así es. Entonces, ¿qué hago? Ahorita estoy en solicitud de 2, ¿lo ven acá arriba? Yo acá le podría decir, es más, en el escenario 2 podemos tener mayor tema de incidencia de errores. Vamos a colocarlo al revés. Porque acá tengo menos gente trabajando, acá tengo solamente uno. Por ejemplo, un cambio. Cuando ya tengo configurados todos mis escenarios, lo que hago recién mi análisis cuadrilla. Selecciono lo que voy a analizar, le digo empezar, cruzando los dedos para que no se les caiga el modelo, y tienen un modelo de cómo va a funcionar. ¿Qué le dice? Ese es el resultado de tu modelo. Te dice que en el modelo del escenario 1 tienes el 48% de utilización de recursos. En el escenario 2 solamente se utiliza el 9%, por lo tanto es ineficiente. Hasta por gusto. Segundo, en el escenario 1 ha tenido un costo de $381 o pesos, en este caso, pesos argentinos, por unidad producida, dándote un total de producción de $1.381, pesos argentinos. En el escenario 2 tienes un costo total de $1.076, es decir, te ha costado casi lo mismo que el escenario 1, pero con una super ineficiencia. Pero además de eso, ¿qué otra cosa hay? Cuando tú haces la recepción de expedientes, acá te dice el proceso de recepción de expedientes, ¿cuántos ha terminado en el escenario 1? 95 instancias completadas. En el escenario 2 solamente terminó 1. Imagínate lo crítico que te ha costado lo mismo para hacer la centésima parte de lo que fue el 1. Mi resultado o mi informe de análisis que va hacia el regalo que tiene que hacer, ¿cuál sería? Es correcto. ¿No? Y es un tema totalmente estadístico. Todo lo que quieran. Ustedes plantearon, por ejemplo, dos escenarios interesantes. Que el médico o que la persona
pidiera la receta médica a través de que lo haga el médico, de frente que lo pida, y otro que la persona vaya a buscar la medicina a la botica. Que pase en uno, que pase en otro. Acá ya el tema cualitativo ya no funciona. Acá ya no funciona, me parece que podría funcionar mejor. Acá hay ese número. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto termina? ¿Cuánto logrado? Y esto de acá va orientado hacia cómo completo los objetivos estratégicos que están planteados, como bien dice Poma, en la capa motivacional y por ende como el request de su reflexión. Sirve para eliminar el escenario. Así es. Yo acá, si escribo el escenario 2, yo lo hubiera sacado yo de carrera. Entonces nunca debería pasar el Correcto. Deberíamos tratar de que el escenario no pase. Deberían ser dos modelos diferentes. Tú vas a comparar los escenarios que tengan tareas similares o equivalentes. Por ejemplo, una tarea equivalente sería que yo hago el pedido en línea y que hago el pedido de cara a la botica. Son dos tareas equivalentes, porque lo que cambia es el mecanismo. Pero la tarea es la misma, sigue haciendo el pedido. Y acá te va a decir qué cosa es mejor para adaptarse, que se haga el pedido en línea o que se haga el pedido mismo que es en la botica. Eso lo va a tener tu modelo. Los roles pueden cambiar, es correcto. Y como cambian los roles, cambia el costo del proceso, de la actividad. En el escenario 1, tengo unos roles con unos costos. En el escenario 2, para la misma tarea, tengo otros roles con otros costos. Y ahí tú vas a decirme cuán eficiente es tu modelo. Esos son escenarios. ¿Hace mucho bien? Mira, pues, a ver, voy a entrar solamente en esa partecita, ¿ya? Ya para no seguir torturando. En la simulación, estoy en el escenario 2, ¿cierto? Y en el escenario 2, ¿qué recursos tengo yo marcados? Un profesional de ingreso, nada más, ¿no es cierto? Ahora voy al escenario 1. Escenario 1, ¿lo ves? ¿Qué recursos tengo? 5 profesionales de ingreso. Digamos que yo pude también haber hecho eso, en el escenario 2, haberle dicho no lo hace él y si no lo hace él, y le coloco 1. Tengo dos actores diferentes en dos escenarios diferentes. Acá tengo 5 de este, y en el escenario 1, en el escenario 2, tengo 1 del otro. Tienen la misma tarea, pero como en uno se hace, tienes un rol diferente. Todos definimos el costo en recursos. Son orientados a lo que va a desarrollar el actor. Y si tú ves, son roles. ¿Por qué? Porque esos roles, mira, recursos, y acá tú le dices recursos, le digo nuevo y le puedes decir una entidad que va a trabajar o un rol. Asociado, pese al rol general, asociado al actor, el stakeholder, a toda la capa de motivación. Por eso decía, mejor para evitar confusión con el nombre, de hasta qué punto estamos desarrollando el link y estamos desarrollando la más asociado al concepto de función. Ahora cuando empezamos la clase que era, yo decía, para que no se confundan, piensen esto más que nada orientado al concepto de funciones, era por eso. Porque el rol propiamente dicho en la ejecución lo tienes acá. Acá. Ya que es un nivel mucho más granular. Ahora, ¿de dónde lo sacas asociado? Lo sacas asociado de tu capa de motivación.
Y por ese motivo, y que con más razón, acá, aquí, no puede ir stakeholder. ¿Cómo coloco acá un stakeholder y luego le digo que la tarea lo van a hacer varios roles? Es un stakeholder. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Ya. Le colocas atención. A ver, por ejemplo, Messi, ¿cómo podríamos hacer para que una tarea pueda ser desarrollada como una asesoría en clínica o asesoría en la botica? Simplemente le coloco asesoría médica. Como tarea. Y en la asesoría en botica la va a hacer el médico farmacéutico y en la asesoría en clínica la va a hacer el médico. Si no puedes compararlo. Luego para que puedan compararlo, si no, ¿cómo comparan? La atención es todo un proceso. La atención es todo un proceso. Claro. Y dentro de su proceso de atención, una tarea es la parte en la que le vas a brindar la asesoría. Que la puede hacer o en botica o en la clínica. Claro, acá mezclas tu así tu tubí en el barito. Escenario 1 más 10 escenario 2. Es correcto. Pero entonces, Y ahí podría ver el impacto que esté teniendo claro, el claro, sí, ese para el Ajá, ¿cómo se para el porque en ese sentido te vas a hacer una para que el turismo no tenga una salida. Porque ellos Te perdí. Ya. Le puedes agregar más flujos de tareas colocándolos. Las tareas que están en el diagrama 1 y el modelo 1, las dejas en el y duración 0. O sea, ¿qué es lo que yo hago normalmente cuando quiero hacer esa comparación? Yo tengo una tarea, otra tarea y otra tarea. ¿Sí? A ver. Señores, por la hora, los que se desean retirar se pueden retirar. Sí, es una sombra, los que se desean retirar se pueden retirar. Los que desean que se con esta cosa de acá, normal, por mí normal. ¿Ya? Bien. Entonces, tenemos un flujo de proceso, ¿no es cierto?